Pandemia digital, desinfectando su cinismo. La verdad es que esta semana ha habido mucha... la verdad es que a todos los niveles, ¿no? Es decir, más allá de la sesión un poco convulsa, fijaros, a nivel político, lo de Olona y Vox, eso evidentemente ya venían muchos antecedentes, va a traer bastante cola. Veremos si esas reuniones de Mario Conde y Olona acaban fraguando en un nuevo partido político. Quién sabe, una nueva oportunidad para Toni Cantó. Yo creo que, vamos, sería como anillo al dedo. De hecho, sabéis que Toni Cantó está en 7NN. Ahora comparte tweets de Marcial Cuquerela, digamos el que coordinó, una de las personas que coordinaron los acosos a la familia de la casa de Pablo Iglesias, Irene Montero, a través de Telegram, y que pues los investigadores que saben, de especialistas en el Yunque, pues bueno, lo apuntan como miembro del Yunque. Él fue director de Intereconomía y ahora está en 7NN. Y precisamente ayer lanzaba una campaña, y Vox y Ciudadanos y miembros del PP, manipulando unas palabras de Irene Montero descontextualizadas. Fijaros, os recuerdo, esto lo hemos visto esta semana, en el cual pues Ortega Smith se inventó bastante información para defender no solamente el tema de tener armas y tal, sino usarla cuando está en peligro no solamente la seguridad de tu familia, sino cualquier propiedad, ¿no? Y bueno, esto sería bastante peligroso. Por suerte se quedó bastante solo, pero fijaros. Hablemos de Jacinto, hablemos de un municipio de Tenerife, de un hombre de 80 años. Dos asaltantes entran violentamente en su casa y le golpean con saña a él y a su mujer. Portan formones de hierro afilados de carpintero y una pistola. Sí, una pistola. Una pistola que luego se demostró que era un arma simulada. Pero ¿quién de nosotros se pone delante de un agresor que lleva en la mano una pistola y le pregunta, perdone, ¿es de verdad o de mentira? Una pistola que a esta persona le hizo ver que su vida dependía de su reacción. Fue capaz de llegar a un armario, sacar una pistola de la que tenía licencia de armas. Es que justamente lo refuerza cuando precisamente lo que ocurrió, por poner la información, primero, no fue condenado por homicidio, estuvo en prisión provisional y ahí ponen el subtitular y los togenarios: solo es condenado por tenencia ilícita de arma y se le suspendió la pena, es decir, que no tuvo pena. Pero en fin, sigamos porque de hecho vamos ya directamente con Edmundo. Hace un año lo que pasó, y lo ha dicho el señor Ortega Smith aquí, es que a un señor que repelió una agresión en su casa lo metieron en prisión provisional. Esto es típico de Vox, solamente se queda con lo fácil, con lo que llega, pero no cuenta el detalle, claro. En prisión provisional, no tiene nada que ver con la legítima defensa. Ocurrió en Ciudad Real. Pero señor Ortega, mire, lo que no se puede admitir es que usted venga aquí y mienta. Ha sido muy fácil encontrar el caso de Jacinto Silverio. Usted lo ha citado. Jacinto tuvo una sentencia de conformidad. Se conformó con la acusación más grave por lo que pasó. ¿Sabe lo que hizo don Jacinto cuando el agresor entró en su casa? Disparó al suelo. La bala rebotó e hirió a una persona. La sentencia se anuló. Y en la siguiente sentencia, ¿sabe lo que pasó? Se ha molestado usted en leerlo. El fiscal no acusó por homicidio, solo acusó por tenencia ilícita de armas. Así que, ¿de qué me está hablando? ¿Cree de verdad que me puedo fiar de que el resto de los casos que ha contado aquí son verdad? No. Cuando en este le hemos pillado, cuando lo que ha contado aquí es mentira. Mentira. Pandemia digital. Bueno, ese
era un día, creo que esto fue el martes quizá, o miércoles, y esto fue ayer jueves. En segundo lugar, quiero hablarles también de esta comparecencia que ha tenido la señora Irene Montero aquí en el Congreso en unos términos absolutamente inadmisibles. Sin ningún rubor, sin ningún sonrojo, esta persona que lo que pretende es adoctrinarnos a todos en los valores y en los catecismos, en los mandamientos de la izquierda española, porque ya saben que mantienen su propio modelo de ciudadano ejemplar, el cual hay que seguir para obtener el beneplácito de los responsables políticos que deberían gobernar para todos los españoles, se permite decir que los niños, niñas y niñes de este país pueden prestar su consentimiento libremente para mantener relaciones sexuales con adultos. Yo, de verdad que cuando me lo mandaron por WhatsApp pensé que era un chiste, no me lo podía creer. O sea, no me podía creer que la ministra de Asuntos Sociales, que Irene Montero, de Unidas Podemos, estuviera de verdad diciendo que en España se permite lo que el Código Penal define como un delito. Como un delito. Es que no hay más. No me podía creer que de verdad estuviera hablando del consentimiento de los que son menores de 16 años para mantener relaciones sexuales, que es el límite de edad que tenemos establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Y como es una responsable pública, porque no es la opinión rocambolesca o absolutamente disparatada de cualquier representante político que puede decir lo que le dé la gana y luego ya le juzgarán sus electores, sino que es las manifestaciones, son las declaraciones de quien ocupa estas competencias en una cartera muy relevante para la situación que están viviendo actualmente los españoles. Y como sabemos perfectamente lo que sentimos los padres de la necesidad de proteger a nuestros niños, yo ya no tengo niños pequeños, pero los he tenido, de proteger a nuestros niños precisamente de todo este tipo de ataques. Siempre nos preocupamos cuando salen a la calle, siempre nos preocupamos si se meten en Internet. Le pedimos a Irene Montero que dimita, por favor, y si no dimite, Pedro Sánchez la tiene que cesar. Vale, bueno, no me podía creer cuando lo vi por WhatsApp, ¿vale? ¿Qué es lo que surgió por WhatsApp? Bueno, un corte de 36 segundos, que luego después de que... Si vamos a hablarlo también, evidentemente, con Dani y con Marina. Quilicua, ahí os estamos viendo. Dani, ¿qué tal? Marina, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, Dani, a ver, lo primero, ya hacía tiempo que nos veían por aquí, enhorabuena en persona, estamos hablando con el subdirector de La Marea, así que bueno, creo que es súper merecido, enhorabuena, y Muchas bueno, gracias. Ya sabéis que La Marea aquí, bueno, es uno de nuestros medios favoritos y le vamos a hacer toda la promo posible, y ahora que Dani está de subdirector, pues más todavía, así que Claro. Enhorabuena, Dani. Encantado de estar por aquí, de verdad, un placer. Y nada, Marina, bueno, Marina que todas las mañanas, mediodía, la vemos en Spanish Revolution, hace poco coincidimos en el programa y por fin, bueno, podemos coincidir porque es verdad que el repaso lo hacíamos como a la misma hora y bueno, vamos a llevar el repaso de la actualidad al viernes a las 10:30. No sé si es un poco temprano para mí, pero bueno, la verdad es que hay bastante gente viéndonos, pero en todo caso vamos a hacer el repaso a la actualidad, que creo que esta semana ha sido bastante de loco a nivel internacional, nacional, política interna, externa. Bueno, ha sido una auténtica locura. Y si queréis empezamos por una cosa que estaba viendo, precisamente estaba hablando del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a Edmundo Val, cómo lo reventó a Ortega Smith, desmintiéndole un bulo para justificar cualquier tipo de violencia con alguien que, ataque la propiedad, no ya solamente que sea un peligro para la persona, sino que incluso si usurpa, hablo de usurpación, si alguien ocupa un local, una vivienda vacía, que tú estés justificado asesinar y matar a esa persona, y ahí armaba una mentira con muchos datos falsos, y luego hemos visto cómo se ha comido o ha entrado en la campaña de Hazte Oír y de Vox, pidiendo la dimisión de Irene Montero, diciendo nada más y nada menos que Irene Montero está defendiendo la pederastia, incluso por ahí hablaban del incesto, etcétera, cuando estaba hablando en términos de educación sexual en todas las edades, es decir, de prevención precisamente para que no sean abusados, dando información y hablando sobre todo del consentimiento y de la libertad afectivo-sexual que deben tener, no como niños, sino ya como
adolescentes, adultos, etcétera. Es decir, eso es la educación en todas las etapas, pero no quiere decir que tengan relaciones sexuales siendo niños. Pero bueno, si quieres, Marina, ¿cuál es tu opinión de todo esto, ¿no? De cómo se ha lanzado y si esa hipótesis de que puede ser la explicación de taparlo de Olona y Vox? Sí, yo la verdad es que lo he pensado. Yo también creo que Vox está un poco en horas bajas, ¿no? Y como está en horas bajas y lo sabe, está haciendo todo lo posible por volver a sembrar polémicas. Es que lo de Irene Montero, cuando lo vi ayer en redes sociales, no me lo podía creer. De hecho, es que he transcrito literalmente las palabras del vídeo, porque es que hay tanta gente diciéndome en Twitter y en Instagram, pero si lo está diciendo, ¿no ves que está diciendo que los niños pueden tener relaciones sexuales? Es que es increíble, porque es que dice textualmente, aparte de que han sacado un corte muy pequeño que no sabemos de dónde viene o de qué está hablando, ¿no? Pero dice, todas las niñas, los niños, las niñas tienen derecho a conocer su propio cuerpo y a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Es decir, de lo que está hablando es de la educación sexual, y de que sepan, de pequeños, pero también de mayores, que si les tocan y ellos no quieren, eso es un abuso. No habla en ningún momento, evidentemente, de pederastia, porque luego la segunda parte dice, tienen derecho a saber que pueden amar en un futuro, que pueden ser menores, pueden tener 16 o 17 años, porque esto es una cosa muy importante que se nos está olvidando. El consentimiento implica que la persona tenga más de 16 años. Entonces, cuando Irene Montero habla de consentimiento, evidentemente no está hablando de niños de 9 o 8 años. Entonces, ha sido una locura ver cómo la gente está pidiendo la dimisión y cómo hay otra gente que dice, bueno, vale, estamos de acuerdo, pero debería pedir perdón porque no se expresó bien. Y es como, no debería pedir perdón porque las palabras literalmente no dicen nada malo. Claro, claro. Entonces, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que más que descontextualizado, lo que están es manipulando lo que dice. Sí, claro, sí. no están descontextualizando, están mintiendo directamente. Claro. Y es una cosa que hace Ciudadanos de manera habitual, quiero decir. De repente, un día están completamente alejados de la ultraderecha, ¿no? Y parece que en el Congreso Edmundo Val es el gran azote de Vox, y lo vimos el otro día cuando le paró los pies a Ortega Smith con aquel bulo también que soltó de que había metido en la cárcel a un señor por defenderse porque habían intentado atracar su casa, ¿no? Y lo hizo muy bien. Edmundo Val ahí estuvo muy bien contra Vox, pero de repente al día siguiente, como tú dices, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cambia el chip y ya de repente son los mejores amigos de la extrema derecha y vierten todos sus mensajes. Además se permiten mentir en el patio del Congreso. O sea, no es un vídeo grabado en su sede, no es un vídeo, están mintiendo en el patio del Congreso. Es lo que más grave me parece, hacerlo, digamos, en una institución como es el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero bueno, creo que la estrategia de Ciudadanos no saben dónde están, no saben a qué acercarse, a qué agarrarse para intentar no desaparecer, y lo que están consiguiendo justamente es lo contrario, es liar al votante y decir, pero ¿esta gente qué es? O sea, un día de repente son moderados y al día siguiente solo utiliza la misma estrategia de la ultraderecha de verter bulos. Pues acabarán desapareciendo y será una buena noticia que desaparezcan. De eso te iba a decir, que Ciudadanos desaparece por eso, realmente, obvio, porque es una veleta. Sí, aparte hay varias cosas interesantes y luego, es decir, yo me he descargado, hay 200.000 tweets básicamente en 2 días de todo lo que ha pasado. Hay un hashtag que, bueno, que este ya se ha repetido muchas veces, Irene Montero dimisión. Es curioso que quien los lanza es Hazte Oír, y incluso es curioso como Tony Cantó, por ejemplo, que siempre participa en estas cosas, ahora quien menciona es a Marcial Cuquerela y vídeos de 7NN, que va a ser su próximo trabajo, ¿no? Que los propietarios son de la Fundación Francisco Franco y cargos de Vox, es decir que, bueno, poco más que añadir, pero ahí vemos ya cómo aparecen abogados cristianos, es decir, bueno, toda esto que era residual, pero que, bueno, que al final no solamente opera dentro de Vox, sino que va haciendo como nuevos fichajes, como Tony Cantó y este entorno. Pero aparte yo digo que hay una cosa que es literal, en la literalidad de ese fragmento descontextualizado, es primero que habla de la educación sexual. Cuando tú estás hablando de educación sexual, que puede ser a niños, primero creo que hay como 3 elementos que está hablando. Uno, conocer tu cuerpo, conocer que nadie te puede tocar sin tu consentimiento. 2, tiene que ver precisamente con esa palabra consentimiento, y eso tiene que ver más con el contexto, que estaban hablando precisamente del aborto y de las relaciones consentidas, pero siempre está hablando de mayores de 16 años. Y luego el tercero
tiene que ver también con la libertad sexual de poder tener relaciones con las personas que tú quieras, pero evidentemente en un contexto de educación sexual se está hablando que te están formando para tu vida adulta, entonces es como súper loco que literalmente digas que está fomentando la pederastia, ¿no? Pero claro. Incluso hay otra cosa curiosa, es decir, precisamente este ataque viene de Vox y hay una parte de hipocresía porque también vimos cómo Vox y creo que también el PP votó en contra de investigar todos los casos de pederastia dentro de la Iglesia y parece que ahí hacen la vista gorda y es totalmente... bueno, la verdad es que ahí sí que es literal que no quieren que se investigue y que se lucha contra un problema que hay dentro de la Iglesia, que son los abusos a menores de edad, y ahí parece que Vox y PP están calladitos, no solo calladitos, sino que también votan en contra para que no se sepa más. Dani, ¿qué opinas de esto? Y además, ¿quién aprueba la conocida como Ley Rhodes, ¿no? La Ley de Protección Integral a la Infancia? O sea, claro. al final en los hechos, en el voto, en el Congreso de los Diputados, es donde está la única realidad posible, ¿no? Si tú defiendes a la infancia, votas a favor de una ley que defienda a la infancia, ¿no? No me vale con declaraciones no, me valen los hechos, me vale el voto en el Congreso. Si tú defiendes a los trabajadores, votas a favor de la reforma laboral. Por eso Alberto Casero pues defiende a los trabajadores, ¿no? Y si no, vale, o sea, está muy bien decir las cosas en los pasillos, decir de cara a la galería en redes sociales o decirlo en medios de comunicación, pero los únicos hechos que existen en la política, pues de verdad, son los que se votan en el Congreso de los Diputados. Y creo que en este caso, votar a favor de una ley de protección de la infancia, la conocida como Ley Rhodes, es el único hecho posible que avala si tú defiendes o no defiendes a los niños. De hecho, yo quería apuntar un par de cosas sobre lo que habías dicho antes, Julián, que es eso, yo he estado viéndome el vídeo otra vez, porque como me han dado mucha caña, me imagino que como a todos, por defender, digamos, a Irene Montero, vienen de repente las hordas de extrema derecha a decirte, pero no estás viendo lo que está diciendo, en ningún momento dice menores de edad, mantener relaciones con mayores de edad, eso es completamente un invento. O sea, ese total no existe en ningún sitio. Y luego sobre lo que decía Julián, cuando te enseñan educación sexual a los 9-10 años, cuando te hablan de relaciones sexuales y de cómo se hacen los niños, ¿no? En caso de que vayas a un colegio de monjas, que a mí me pasó, nadie te lo está diciendo para que a los 8 o 9 años tengas relaciones sexuales. Te lo están diciendo para que sepas cómo funcionan las relaciones sexuales y sepas en un futuro cómo hacer o no estar perdida o saber lo que es una relación sexual y lo que es un abuso, etcétera. Nadie está pensando en que los niños lo practiquen, evidentemente. Obvio. Bueno, si os parece... Por cierto, como dato, ¿no? Recordemos que Vox tiene recurrido al Tribunal Constitucional la Ley de Protección de la Infancia. Esos son los hechos. Claro. Por mucho que digan o que hagan, esos son los hechos. Recurrir una ley que proteja a los niños y a los adolescentes. Y aparte hay que recordar, precisamente se llama Ley Rhodes porque es verdad que James Rhodes estuvo muy implicado y hay que recordar que él fue abusado cuando era menor y tiene una sensibilidad extrema para prevenir los abusos a menores, especialmente de adultos. Por lo tanto, es decir, es que pura contradicción hecha patas, pero voy a poner el fragmento que seguramente ya ha visto la mayoría de lo que se dice que puede ser una de las causas por el cual han echado, digamos, toda la carne al asador con esta campaña contra Irene Montero, que es para desviar la atención de algo que es súper llamativo y que es el primer... ya sabemos, en Vox ha habido también mucha lucha interna, pero siempre ha quedado súper oculta, pero es la primera vez que directamente hay una escisión. Ya veremos si un nuevo partido político en Vox. Voy a poner las declaraciones y aparte, fijaros, yo creo en esta interna que es decir, que hay que investigar mucho porque públicamente no le dan mucho bombo a la interna y a las peleas que hay dentro de Vox, precisamente. Y Iván Espinosa de los Monteros es una de las personas más allegadas en esa división que parecía, dicen que hay como divisiones internas, y Iván era de las personas más cercanas a Loren Ángel para que lo haga público. Lo pongo porque básicamente lo que está diciendo es que, en lo personal todo lo que quieras, pero hasta aquí llegó, no vas a estar nunca en Vox, ni siquiera vas a hablar con Abascal, que lo que pedía para caminar juntos, etcétera. Lo pongo y os pregunto vuestra opinión. Vale. Y lo único que le puedo decir es que estaremos siempre a su disposición para cualquier asunto personal, pero a la vista de las cosas que se están publicando, a la vista de cómo está siendo utilizada por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como el de Vox, que lleva ya 8 años, que tiene 4 millones de votantes, que tiene 70.000 afiliados, que tiene muchos voluntarios
que hacen un trabajo diario silencioso, abnegado y entregado a la vista del daño que se está haciendo a través de ella, lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente. Con enorme dolor, pero es el fin del camino, es decir, nunca más Olona va a estar fuera. Y bueno, más allá de eso, es decir, otra cosa que ha dicho Macarena Olona, yo creo que por ahí es por lo del daño que está haciendo. En el ABC dijo, entre otras cosas, que Vox es una trituradora de carne con las personas internas y que no hay democracia interna, ¿no? Bueno, esto nos suena bastante. ¿Y cuál es vuestra opinión, incluso si es posible esa visión, también se le acusa esas visitas o ese acercamiento a Mario Kondo, que ya fue el presidente de un partido político de ultraderecha, y la posibilidad, no sé si vosotros veis la posibilidad de que se cree un nuevo partido ahora que le han cerrado la puerta totalmente? ¿Cuál es vuestro análisis de la situación? Marina, empezamos contigo. A mí este tema me encanta, ¿eh? O sea, quiero decir, yo solo quiero hablar ya de esto todas las semanas, no quiero hablar de otra cosa, de esta ruptura en Vox. Yo, de hecho, me acuerdo que en el Twitch de Spanish Revolution lo dije, antes de las andaluzas, yo creo, en plan, Macarena Olona va a montar otro partido político. Que nos echamos las risas y dijimos, venga, yo te apuesto a que monta otro partido. Y es un poco lo que estamos viendo ahora. No sé si lo acabará montando, porque creo que a Macarena Olona le han susurrado mucho al oído y le han dicho que tenía muchos apoyos y ella se ha creído que era una pieza imprescindible en Vox y que tenía que tener más poder, y creo que no ha jugado bien sus cartas. Creo que no ha calculado bien los tiempos y creo que se pensaba que tenía más apoyo del que tenía. Acordémonos, cuando se da de baja de Vox por enfermedad y se va a hacer el Camino de Santiago, no para hacer el Camino de Santiago, sino como forma de tantear cuántos apoyos tiene, e invita a sus seguidores a pagarles incluso económicamente si no pueden hacer con ella el Camino de Santiago y tal, y van como 30 personas. Creo que ese momento es uno de los que ella dice, ostras, igual no tengo tantos apoyos como creo, y empieza a hacer los mismos pasos que siguió Vox cuando su auge, empieza a hacer conferencias en universidades para dar el cante, para que le monten scratches y le sacan todos los días los medios de comunicación, que es lo que ocurre. O sea, yo me acuerdo que puse ese día La Sexta, el día de lo del scratch a Olona, estuvieron una hora con el scratch a Olona. Hombre, claro, es que esto no se puede decir que está bien, porque mira Macarena Olona, vamos a debatirlo en la mesa, ¿no? Una hora y pico debatiendo allí sobre el scratch, y está siguiendo un poco los mismos pasos, dar un poco la nota para ver si alguien le hace caso y puede remar un poco más. Pero es que además, decías de la entrevista que hizo en el ABC, hay una cosa que me parece muy curiosa también de esa entrevista, que es en la parte en la que dice, Santi niega mi enfermedad, es algo que voy a preguntarle. Fíjate que es muy gracioso que están utilizando la misma estrategia entre ellos que han utilizado antes con otros partidos. Cuando alguien les atacaba o les hacía un scratch, como hemos visto hace poco, decían, nadie se va a posicionar de mi parte, vais a justificar la violencia. Y es lo mismo que está haciendo Macarena Olona ahora mismo con Abascal. Entonces me está pareciendo, o sea, una guerra básicamente en directo. Es como un reality esto. Sí, sí. Dani. A ver, respecto al tema de si va a montar otro partido, ya ha dicho que no, hoy. No hay espacio hoy para un partido nuevo político, solo serviría para fragmentar más el tablero. Es tiempo de menos testosterona y más sentido de Estado, porque los españoles nos demandan unidad. Seguimos caminando, vosotros marcaréis el camino. Pero, a pesar de este tuit, ella, en una entrevista, ha dicho: todo depende de si Vox puede ser una alternativa real de gobierno, y eso se sabrá en las elecciones municipales y autonómicas. Entonces, decidiré si doy el paso al frente. Vamos. En la entrevista de ABC, de hecho, en la entrevista de ABC también decía algo así como, por el momento, Vox es el único partido que representa a los españoles. O sea, es que está todo el rato dando pistas de lo que va a hacer. Esto es muy sencillo. Evidentemente no se va a presentar a las municipales porque le interesa nada la política municipal o la política autonómica, pero es que después de las elecciones municipales, autonómicas y elecciones generales. Ahí sí, yo creo que y eso es lo interesante. O sea, probablemente ahora Olona se pase unos meses haciendo ruido, lo que dice Marina, se la pase yendo a universidades, a que le pongan un micro, a armarla, a que las televisiones se pasen hablando de ella todo el tiempo que pueda, y la conviertan en una mártir. Y una vez terminen las municipales y las autonómicas, a la que no le auguro un buen resultado a Vox, o sea, no le auguro un mejor resultado del que ya tiene, y eso supone, evidentemente, perder parte de lo que ya pueda tener, pues claro, ahí es donde Olona puede dirigirse como la única líder
que puede salvar a la ultraderecha, ¿no? Pero es que lo hemos visto. Es decir, o sea, Zemmour nace, Sí. evidentemente no nace del Frente Nacional, pero nace como una alternativa al Frente Nacional. Giorgia Meloni consigue un 4,2% en las últimas elecciones y ahora puede conseguir cerca de un 30%, Sí, un sí, 20 y primera largo por ciento. Claro. Cuando Salvini era la primera fuerza, la Lega era la primera fuerza hace nada, o sea, la primera fuerza de la ultraderecha, quiero decir, hace nada. O sea, que este tipo de candidatos que nacen de debajo y superan al padre, ya lo hemos visto más de una vez, y Olona va a intentar eso. Otra cosa es si Olona tiene la fuerza para hacer eso. Sí, sí. Fíjate que en el caso de Francia, por ejemplo, se llegó incluso a comentar si era una estrategia de Marine Le Pen que Zemmour se presentara para ella no quedar como tan extrema derecha. En este caso creo que no podríamos ver eso porque estamos viendo una guerra que evidentemente a Vox le está haciendo mucho daño. Sí, sí. Aparte, un poco lo que decía Marina, hay una cosa alucinante. Yo creo que esto no lo sabe mucha gente. Lo voy a compartir en pantalla, pero me siento usado en esta guerra. Es decir, Macarena Olona, ojo, si le estoy viendo la pantalla, estoy compartiendo, usó el tweet, bueno, el mini hilo que hice de Mundo Val desmontando a Ortega Smith. Y yo creo, creo que esta estrategia de defender, pero dejar ahí, o sea, el tuit que dice Macarena Olona contra Ortega Smith, bueno, yo creo que es contra Ortega Smith, es que los errores en la intervención, todos los hemos tenido, no son mentiras, no empañen lo importante, es necesaria una reforma legal para defender tu hogar, tal. Y pone el hilo donde Mundo Val destroza a Ortega Smith, que yo creo que, bueno, ha tenido errores. Es como muy suave, pero lo que está diciendo es un incompetente y me siento usado porque ha usado mi hilo para atacar a Ortega Smith, aunque ahí ponga defender. Pero bueno, esa es una cosa. Y luego la cosa más interesante que a mí me interesa, es decir, que es el mundo de los apoyos mediáticos, que por ahí estáis diciendo, pero ¿estará midiendo su apoyo? Bueno, hay que recordar que el canal de Negre acompañó todo el camino de Santiago, tuvo una persona que acompañó 24 horas a Macarena Olona y tenía como un diario de lo que hacía cada día Macarena Olona. Creo que Negre más o menos ha apoyado, pero ¿qué va a pasar ahora? Porque claro... Es una gran incógnita eso. Porque ahora, sí, bueno, no sé, porque también la gente que se junta ahí va a ver si hay apoyos, porque luego me imagino en estas visiones internas, pues hay gente que se pone de un lado, de otro, pero cuando cierran fila y dice, Vox, aquí no hay espacio para ella. Entonces ya solo queda crear algo nuevo, o callar y bueno, cerrar filas con Vox e incluso atacar a Olona, que también he visto gente que desde ahí que está empezando a atacar a Olona en lo personal y todo, pues todos estos fachatubers, youtubers, como, bueno, sí, Macarena es buena tipa, pero tiene que entender que nosotros lo que votamos a Vox, bueno, así que ya están las narrativas para defenderla. ¿Cuál es vuestra apuesta, por ejemplo, con el canal de Negre? ¿Qué hará, Dani? ¿Tú qué opinas? Yo creo que va a intentar estar un poco entre dos aguas, ¿no? Todo el tiempo. No pueden dejar a Macarena de lado y no pueden intentar, digamos, matarla mediáticamente. Y tampoco pueden dejar de lado a Vox porque ahora mismo es quien le consigue todo y que es el partido que realmente tiene una presencia en las instituciones. Yo creo que van a navegar un poco hasta ver qué pasa. Y si Macarena decide dar un paso adelante y las encuestas le dan algún tipo de representación, yo no dudo que se vayan a acercar mucho a ella. Al final a esta gente lo que les interesa es la representación. Sí. Y también va a depender, ahora sí que también pueden, digamos, pedirle un poquito más a Vox, ¿no? Esta ultraderecha mediática. Es decir, o nos dais más cariño, que más cariño es esto, sí. O tenemos otra persona por ahí a la que le podemos hacer más casito, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahora tienen, antes era como los únicos que me podéis dar casito y cariño sois vosotros, pues estoy con vosotros. Ahora tengo otra por ahí que también me puedo hacer. Así que yo creo que van a tirarle un poquito de la cuerda a ver qué tal. Y yo me imagino también, o sea, yo creo que eso, que Negre, si Olona empieza a tener fuerza y monta su partido y tal, se irá con Olona. ¿Por qué? Porque yo creo que a Negre se le han metido doblada, básicamente. Le dijeron, vete con Olona, que va a ser la candidata a Andalucía, lo va a petar, y él la estuvo vendiendo como aquí, la reina, que iba a hacer lo que quisiera con Andalucía y que iba a gobernar de Andalucía, y al final, pues fue un bluff. Y evidentemente, eso para Negre, de cara a su público, sí que es una crisis reputacional, de decir, joder, tío, nos has vendido que esta pava era la leche y lo que estamos viendo es que es terrorífica. Entonces yo creo que Negre sí que tiene que tener ahí un enfado con Vox, y cuando esta gente se enfada, ya hemos visto también las guerras que montan entre ellos. Mira como Negre e Inda, ¿no? Montan unas guerras también fratricidas muchas veces. Entonces yo sí que creo que Negre, en el momento en el que pueda,
se va a ir de Vox y se va a ir con Macarena Olona. Y también tengo muchas dudas sobre en qué posición deja esto a Espinosa de los Monteros, porque al final aquí había una cosa, que es que Espinosa de los Monteros era en teoría el bloque Macarena contra el bloque de Ortega Smith, Busadé, etc. Hay un momento en el que Espinosa de los Monteros desplaza a Ortega Smith como mano derecha de Abascal, pero claro, Espinosa de los Monteros también es la persona que dice apuesta por Macarena. Y ahora Macarena se la ha liado a Abascal. Entonces tampoco sé muy bien en qué situación le deja esto, Sí, a Espinosa de los Monteros. Habrá que ver qué pasa los próximos meses. Bueno, hablando de ese espacio, a ver, yo siempre hablo de que hay un espacio, es decir, que simplificamos mucho, tanto en redes con el tema de bots, llamamos a todo bots, como pensar que está Vox detrás de esta campaña. Y para mí es que hay un espacio, siempre digo, un espacio mucho más sólido, que precisamente, además que se ve con la financiación, los espacios mediáticos, ¿no? Donde tiene mucho protagonismo, pues personas como Rosa Díez, Toni Cantó, Girauta, el de Quintos, etcétera. Que yo creo que se acomodaría muy bien si se hace un nuevo partido, porque al final ellos hablan de la batalla cultural, hablamos incluso de Cayetana, que ayer fue la única que no votó, digamos que pasó del Partido Popular, y digamos ahí hay un espacio que tiene mucha vinculación con estos espacios antidemocráticos que financian campañas tipo Hazte Oír o incluso las de Atlas Network, y vemos que hay una parte, me refiero, por más que hagan una de cal y otra de arena, a lo mejor ahora de Ciudadanos que están separados, pero en este caso pues Begoña Villacís está, bueno, pues digamos es como un elemento que está ahí como Almeida, como que están a tope, si nos da igual las peleas, nosotros estamos aquí a tope. Y una de las cosas que son frente de batalla electoral, que es tremendamente, es decir, lamentable, con el tema del derecho a la vivienda, que nunca se habla del derecho a la vivienda, sino el término ocupa, ¿no? Es decir, el paradigma ocupa, y tratar de criminalizar, eso sí. Vamos a llamarle ocupa a la gente que nos ocupa, a la gente que es pobre, a la gente que no llega a fin de mes y no puede pagar el alquiler. Incluso justificamos, como veíamos Ortega Smith, de que se le puede pegar un tiro al que esté usurpando mi propiedad, aunque sea no allanamiento de morada, que es cuando te quitan la vivienda o cuando ocupan tu vivienda, sino incluso la usurpación, que es cuando ocupan una propiedad tuya que esté vacía, ¿no? Y lo que para mí una de las cosas más repugnantes que he visto, no esta semana, sino en años, pero que sigue esta lógica, ¿no? Incluso de inquiocupas. Es decir, fijaros que en programas ya están llamando ocupas a los inquilinos que están desahuciando por impago. Pero es que en una vuelta de tuerca más vimos a Villacís haciéndose fotos incluso aquí lo dice, mientras otros les abren las puertas en Madrid, trabajan por un modelo de ciudad incompatible con la ocupación. Es decir, que mete el marco de la ocupación, que tan, digamos, mega alimentado y reforzado está en todos los medios de comunicación. Vemos todos los días casos que le llaman siempre ocupación, pero es un inquilino que no paga, una usurpación de un local vacío que es propiedad de un banco y que ahí se meten a vender drogas, es decir, que hay problemas de convivencia. Incluso cuando hay desalojo, también lo meten ahí. Todo es que hay un problema de la ocupación, que te pueden quitar la casa y que nadie se está haciendo cargo de este problema. Y cuando han venido los jueces, que lo han aclarado perfectamente, los 2 o 3 problemas que son graves y los hay, pero que a todos se le llama ocupación. Y luego el PP hace como cambios legislativos, también el Vox quiere hacerlo, contra el allanamiento de morada, que no es un problema existente. A nadie le quitan su casa cuando va a comprar el pan. Pero en esta dinámica, y ya es lo último, ya lo estoy compartiendo el tuit, dicen, bueno, hemos desmantelado 597 chabolas que generaban insalubridad y molestia desde el SAMUR tal. Lo que no dice aquí es que estas 597, por lo menos todas estas que con las que se fotografía, todos han quedado en la calle. Es decir, no han tenido ninguna solución habitacional, no están bajo techo, sino que han quedado en la calle, y precisamente pues esto es carne de cañón para que tengan que ocupar locales vacíos que, como se ha hablado, principalmente son de grandes tenedores, pero al final lo que está fomentando con esto es precisamente la ocupación, y sobre todo lo que estás es demonizando, es decir, haciendo una porofobia y fomentando el odio a los pobres que no tienen ese derecho a la vivienda que viene en la Constitución, pero que luego no se cumple. Bueno, no sé qué opina Dani con esto, pero para mí es lo más lamentable y desagradable que he visto en muchísimo tiempo. Yo es de los tuits más asquerosos que he visto en mucho tiempo, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes, es que esto es Ciudadanos. Es que esta es la realidad de Ciudadanos y es lo que es, por mucho que a veces se intenten vestir de moderados, ¿no? Una cosa que es que en esto siempre me mato en intentar explicárselo a todo el mundo, pero no hay forma.
tú lo has dicho bien, Julián, hay como un montón de tipologías de problemas relacionados con la vivienda, usurpaciones, allanamientos de morada y demás. Es que la ocupación con K, que es el concepto que siempre utilizan, es un concepto político que únicamente se debería usar para ese tipo de... O sea, cuando se pone a disposición del público, o sea, de lo público, un local que es privado. Es decir, ocupación con K es lo que se hacía con la ingobernable, por ejemplo. No es entrar a vivir a una casa. Eso es otro tipo de cosa totalmente diferente. O sea, la ocupación con K tiene un fin de poner a disposición de lo público algo que estaba cerrado y que era privado. O sea, eso me mato siempre en explicarlo, pero no hay forma. Y esta gente lo utilizan porque, bueno, como es un tema político muy asociado a la izquierda, pues les interesa, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Villacís, como digo, es uno de los tweets más asquerosos que he visto nunca, porque ¿quién puede pensar que alguien vive en una chabola, digamos, porque quiere? O porque es una forma de intentar menoscabar la propiedad privada. ¿Quién lo puede pensar? O sea, alguien que nunca jamás ha tenido el mínimo contacto con una persona que necesita vivir de esa forma. O sea, es que es vomitivo pensar en que de esa forma lo que estás haciendo es ayudar a los vecinos que, bueno, pues vivirán en sus casas y que pueden estar más o menos contentos con que haya chabola cerca. Yo eso lo puedo entender. Pero centrarte únicamente en ayudar a quien mejor situación tiene en detrimento de los que peor están, es de lo peor que yo he visto nunca. Y como digo, es Ciudadanos. Es que es lo que haría Ciudadanos si tuviese el control de cualquier otro tipo de administración pública. Dale, Marina. Total, yo vi la foto, cuando vi la foto flipé, sobre todo la foto en la que sale ella posando, ¿no? Posando como diciendo aquí mientras desalojan a los pobres. Una conquista más para la libertad. Sí, te lo juro, o sea, me pareció terrorífico, como ha dicho Dani, me parece uno de los tweets más terribles que yo recuerdo por lo menos haber visto durante el último año. Y lo peor es que ni Susana Griso hubiera llamado a esa ocupación. O sea, está a un nivel Begoña Villacís de decir, es que si eso es ocupación, dormir en el cajero también es ocupación, y dormir en la calle también es ocupación. O sea, ¿de qué estamos hablando? Te estás enorgulleciendo de echar a pobres que están en chabolas en la M30 sin alternativa habitacional, porque, o sea, no le dan alternativa habitacional a la gente mayor que desahucian, le van a dar alternativa habitacional a estos pobres que están ahí al lado de la M30. O sea, eso no se lo cree absolutamente nadie. Entonces, lo que no entiendo es, y no sé si vosotros habéis reflexionado sobre ese tema, ¿qué pretende con eso? Porque realmente yo creo que le ha hecho más mal que bien, ¿eh? O sea, yo ni siquiera creo que para su público, digamos, no sé si tiene público Ciudadanos ahora mismo, pero poniendo que, por ejemplo, Villacís se vaya a ir al Partido Popular, ¿no?, que es de lo que se habla, no veo que esto le vaya a beneficiar de ninguna forma, la verdad, estas formas de decir, mira cómo echa a los pobres. No veo ni que incluso a su posible electorado le pudiera convencer. No sé, que no lo sé. Claro, sí, totalmente, yo también lo creo, ¿eh? Creo que es un error de comunicación bestial, pero bueno, creo que lo piensa de verdad. O sea, creo que es un error de comunicación, sí, pero creo que lo piensan. Claro. O sea, creo que odian a la gente que es pobre, literalmente. Sí. Creo que los odian y que les encanta cuanto más lejos mejor. O sea, sí, es que tú imagínate que están en la M30, que si eso fuese en el centro, hubiesen entrado con pala y con la gente dentro, lo hubiese dado exactamente igual. Pero bueno, es en la M30 y lo han hecho y aún así los intentan echar todavía más lejos. Le dan igual, odian a los pobres. No, es que odian a los pobres y lo dicen, que ya que estamos en ese nivel, claro. Pero yo creo que esto funciona un poco con el tema de posverdad, es decir, tenemos estrategia que es al final, tú lo has dicho antes, Dani, el tema de la ocupación, ¿no? Que tiene un origen, la palabra ocupación es un movimiento para darle servicio, es decir, para ocupar espacios que están abandonados, que normalmente son propiedad de bancos o incluso de instituciones o de grandes tenedores, y ponerlas al servicio de la ciudadanía de demandas que no están cubiertas por las propias instituciones, como puede ser actividades deportivas, culturales, de ocio, etcétera. Y digamos que ahí se le han dado una vuelta por cuestión política y ahora ocupación se le llama a todo y sobre todo mezclándolo con venga de donde venga cuestiones que te remueven por dentro, ¿no? Pues incluso dándole vuelta, pues eso, a alguien que es propietario, que no le pagan el alquiler y que se ha divorciado y ahora él tiene que buscarse un alquiler y claro, eso emocionalmente lo ves y dices, joder, o te ponen a un chaval que pusieron con los de Desocupa, diciendo, bueno, es que ahora no te puedes fiar de...
a mí me han dado una llave por 2.000 euros, yo soy el propietario y es que tengo que tener un cuidado con el vecindario porque me van a ocupar la casa. Es que ya es como ya romper, y ya dice, pero ¿quién es este chaval? Entonces como van asociando de cosas que a mí me pasa, digo, pero este chaval ¿de dónde sale? Entonces como que Bueno, os acordáis y lo vinculan de la- todo a la ocupación, todo es ocupación, Sí. todo es ocupación. ¿Y os acordáis de la señora aquella que vivía cerca de la Plaza Mayor? Que era luego todo mentira. Sí, O sea, bueno. que era un bulo completo que se habían inventado lo de su La, y al que la la habían dado. ocupa era ella, es decir, ella Claro, la ocupa era estaba ella. alquilando, era totalmente ilegal porque ella era de renta antigua, es decir, pagaba muy poquito, menos de 100 euros creo, 100 euros, y ya se lo alquilaba una habitación por más de 500 euros a una estudiante que claro, era inmigrante, eso sí, pagaba religiosamente y al final cambiaron toda la historia diciendo que era una inmigrante que cuidaba y que le robó la casa a la dueña cuando no era dueña, cuando no había pagado religiosamente, pero claro, no había contrato y cuando se enteró la dueña real se lo inventaron y toda la tele lo dieron, es decir, fue increíble, ¿no? Campañas a favor de Desocupa de manera gratuita y al final, pues eso, buscan las historias que más conmuevan las emociones, aunque no sea todo falso. Pero vaya, y bueno, para emociones fuertes, digo, ya hemos hablado de Vox, hemos hablado de Ciudadanos, ojito, bienvenidos al paraíso, bueno, el capítulo el tema. Díaz Ayuso, que yo creo que es transversal también a Ciudadanos, Vox, es decir, ella en sí misma es como un ente que creo que está dentro de este espacio que yo hablo, que está como muy, muy consolidado y que al final tiene una narrativa muy parecida, pero, es decir, esto es lo loco, ¿no? Es decir, hemos visto como muchos cambios o mucho, bueno, venden, ¿no? El paraíso es la reducción, en este caso se refiere a la medida de Bonilla en Andalucía, que es quitarle el impuesto a los patrimonios, que es, con datos en la mano, es decir, Yago, nuestro amigo y colaborador, dice, traduciendo, son 16.000 andaluces no van a pagar 93 millones, que corresponde al 0,2% más rico. Pero claro, eso a quien le afecta principalmente son a los 8,4 millones de andaluces que en la lógica que yo hablo dice, pero bueno, esto tampoco sería popular electoralmente, pero claro, fijaros, aunque se perjudique al 99,8%, al final ese 0,2% son los propietarios de los medios, los propietarios de ciertas élites empresariales, económicas, que tienen como controlado cierta especie, que son capaces de hacer una narrativa que llega a la mayoría, donde al final acaban los pobres gritándole para que no le quiten los impuestos a los ricos. Pero que esto pasa, si lo vemos, y hace un tiempo con el tema de la herencia, lo vimos como solamente eran para gente que tenía una herencia, creo que de más de 2 millones, y los pobres ahí como nos están robando, ¿no? Es una cosa sin sentido, ¿no? Y digamos, bueno, no sé cuál es vuestro pensamiento, vuestro análisis sobre esto, pero es alucinante cómo presume de algo que simplemente beneficia no al 1%, que se lo decía, al 0,2%, y perjudica a la mayoría, pero al final los medios de comunicación yo creo que hacen su papel de ver esto como un ataque a la ciudadanía completa. Bueno, Marina, no sé qué opinas de esto. Sí, de hecho te iba a decir que se va a poner interesante la cosa porque está diciendo Mamen Bond por aquí, está mandando una última hora del diario.es que dice: la Xunta de Galicia anuncia que se suma a la senda andaluza y eleva al 50% la bonificación del impuesto de patrimonio. Yo creo que como nos pongamos todos así, probablemente no tengamos servicios públicos. O sea, se pero fíjate, Marina, lo loco que es esto, que estamos hablando de un impuesto nacional y que le van a quitar el dinero. Porque al final es como, esto lo ponemos en la comunidad autónoma, ponemos este dinero para que no te repercuta este impuesto. Lo que están es quitándole el dinero al 99,8% para dárselo al 0,2% más rico. Es que ya es de locos totalmente, ¿no? Y te digo más, es que explicaba Javier Ruiz en la cadena SER, que hizo una pizarra muy interesante sobre este tema, que Andalucía recibe dinero del resto del Estado, es decir, que no es contribuyente neto. Que, por ejemplo, Madrid sí que es contribuyente neto, sino que recibe del Estado 8.500 millones de euros al año, creo que eran. O sea, que al final estamos pagándole todos la campaña a Moreno Bonilla. Claro. Pero es que si te pones a pensarlo, es una cosa loquísima. O sea, ya no es solo los andaluces, que evidentemente también. Toda España le estamos pagando a Moreno Bonilla que haga campaña y recorte impuestos mientras le tiene que dar dinero al Estado. Es que es muy grave. Es que es lo que digo, si hiciéramos esto todos, no tendríamos servicios públicos, que es lo que ya pasa en algunas comunidades que prácticamente no tienen servicios públicos, claro. Total.
Esto se veía venir, ya se anunciaba hace un par de días, de que todas las comunidades del PP iban a empezar a rebajar impuestos, ¿no? Como una forma de hacer campaña electoral de Feijóo, ¿no? Puesto que no controla el gobierno de la nación, lo que puede hacer es en sus comunidades. Y lo de bajar impuestos iba a ser... Hay una cosa que yo a la derecha siempre se la reconozco, que es la valentía que tienen a la hora de llevar a cabo sus propuestas. Es decir, tienen la valentía de defender al 0,2%, que es a quienes ellos defienden, y lo defienden con todas. Y con todas es, si le tengo que quitar al resto, al 99,8%, para dárselo al 0,2%, lo hago sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de miramiento. En cambio, la izquierda, para esto, es un horror. Es decir, ahora de repente, la única forma que tiene de contrarrestar esto, que es con valentía desde el gobierno de la nación, decir impuesto a los ricos, como propone Podemos, impuesto a los ricos, que encima es que la propuesta de Podemos es muy buena, porque es en las comunidades en las que el impuesto de patrimonio esté bonificado al 100%, ese impuesto es más alto que en aquellas en las que no esté bonificado. Entonces, en aquellas en las que esté bonificado al 100%, los ricos van a pagar más que, por ejemplo, en Extremadura, que, por ejemplo, no estuviese bonificado el impuesto de patrimonio, ¿no? Bueno, pues en vez de hacer eso, se propone un impuesto temporal, que es como el horror esa palabra, temporal, para paliar la situación actual. Mira, no. Si la derecha tiene la valentía de hacer esto para lo suyo, hay que tener la valentía para hacer esto para los nuestros, pero no de manera temporal, de manera continua y perenne. Es que yo no pienso que sea valentía, creo que es que saben que al final van a tener el respaldo mediático y por ende el respaldo de la ciudadanía. O sea, vivimos en una sociedad en la que los medios te venden todo el rato que bajar impuestos es bueno y subirlo es malo. Y vivimos en esa dinámica. Entonces, dentro de esa dinámica es imposible abrir un debate sobre la necesidad de mayores impuestos cuando sabes que los medios te van a estar atizando todo el día. Total. Entonces, es muy, muy complicado, ¿eh? Y yo quería poner una tuerca más en este sentido, porque luego tienen, no sé si llamarle valentía o caradura, a que cuando a lo que tú te impones, es decir, en cuanto tú intentas frenar, y esto lo hemos visto también incluso dentro del gobierno, como intento parar, luego sale y si tiene buena acogida, soy yo el que me pongo las medallas y ya en una vuelta de tuerca, siguiendo con Ayuso, vimos un tuit de la Comunidad de Madrid con las declaraciones de Ayuso diciendo: la nueva bajada de tasas universitarias ha permitido a 180.000 alumnos madrileños un ahorro medio de 300 euros. La presidenta Ayuso participó en la apertura. Bueno, y las palabras, las voy a poner porque son alucinantes. Las iniciativas que estamos poniendo en marcha no pueden ser ajenas al momento de graves dificultades que están viviendo los universitarios y sus familias. Lo primero es evitar que ningún joven con la vocación y capacidad se vea privado de estudios o desalentado. Bueno, lo voy a parar. Dice que tenemos tenemos que acordar las medidas que estamos poniendo en marcha para que ningún estudiante se quede sin estudiar. Y está hablando precisamente de la bajada de las tasas a las que ella se impuso. Y aquí nos recuerda Julen Bollaín, la bajada de tasas universitarias es una medida tomada por el Ministerio de Universidades, y le recuerda además, señora Ayuso, que Madrid votó en contra de la medida, incluso le recurrió ante el Tribunal de Justicia. Es decir, no solamente votó en contra, sino que fue a la justicia para que separasen la reducción de tasas universitarias y que solamente, es decir, pudieran ir una élite económica a estudiar, y el que no se lo pueda permitir, que no estudie. Es decir, y luego va y se pone la medalla, que esto ya es el cinismo a la enésima potencia, que nos tiene bastante acostumbrados, por cierto, Ayuso, pero es que es increíble. Y no solo eso, que se ponga la medalla de la educación pública en la Comunidad de Madrid, donde estamos viendo cómo tanta gente se está quedando sin plaza. O sea, creo que es el año que más gente se ha quedado sin plaza, por ejemplo, para FPs, para la universidad pública, y que el único trabajo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid desde que ha empezado en tema de universidades es dar una licencia para otra universidad privada del Grupo Planeta. Entonces, como de que estamos hablando... Claro, la casualidad. Luego que si tiene buenos apoyos mediáticos. O sea, ¿cómo puede ser que tenga la cara dura de salir a defender la universidad pública cuando lo que está claro es que se quiere cargar la educación pública? Tremendo. Total. Cuando hablaba de valentía antes, ¿no? También era un poco, no en este tema concreto, pero el tema de las becas para ricos,
Creo Sí. que en las becas para ricos Ayuso no tuvo ningún tipo de apoyo mediático ahí, porque claro, era tan delirante todo que ni siquiera ahí, a pesar del dinero que le Alguno suelta, tendría, ¿eh? Bueno, a ver, alguno hacían había, un poquito de engaño comunicativo Sí, porque hacían un poco de engaño. hacían sí. la media, es decir, ponían el que tenga 1.000 euros, era 1.000 euros de radio familiar, si eran 8 miembros, se referían a más de 8.000 euros o algo así, ¿no? 8.000 Claro, euros. claro, Sí, claro. no, yo entiendo, pero bueno, en general fue una medida muy criticada, Sí. porque claro, no tenía ningún tipo de sentido. Pero aún así, Ayuso fue valiente, porque gobierna para esa gente. Sí, sí. Entonces Claramente. dijo, aunque me critiquen, yo voy a aprobar esta medida porque beneficia a los que yo considero los míos, ¿no? Y otra aclaración, que por aquí lo dice mucho en el chat, es verdad que me está refiriendo al PSOE como a la izquierda. Pido Ya. perdón. Pido perdón. Era una licencia poética, quiero decir. El bloque de izquierda. Estábamos El entendiendo. bloque de la bloque, izquierda. ¿no? Sí, Era sí. una licencia poética, ¿no? Pero bueno, me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que Sí, sí, sí. la valentía también es usar los medios que tienes a tu disposición. Y al final el gobierno tiene a su disposición el boletín oficial del Estado, que es ahí donde se ve realmente lo que tú quieres hacer. Y lo puede hacer, yo entiendo que va a generar críticas. O sea, un impuesto a las grandes fortunas, por una parte, la parte de la derecha mediática, va a generar muchas críticas. Pero lo tienes que hacer, porque estás ahí para intentar que la gente viva un poquito mejor. No para que los medios te traten súper bien, ni para que te digan lo bonito que eres, que yo entiendo que el PSOE tiene que jugar a eso, ¿no? Pero es que no estás ahí para eso, estás ahí para que la gente viva un poquito mejor. Y si para vivir un poquito mejor tienes que ponerle un impuestazo a las grandes fortunas, lo tienes que hacer, es lo que hay. Sí. Sí, sí. Aparte yo voy a recuperar, Dani, un artículo que habéis escrito en La Marea que tiene mucho que ver con esto. Es decir, yo creo que no hay parangón en otros países de la Unión Europea, muchos elementos, entre ellos es los super privilegios que tienen la élite del IBEX 35. Es decir, hemos visto cómo nos están reventando con los precios, es decir, el tema de la inflación, la subida de las eléctricas, etcétera, y al final estamos viendo que las eléctricas, las empresas de energía y los bancos están teniendo récords históricos, es decir, se mean en nuestra cara y dicen que llueve, luego dice que no están dispuestos a pagar impuestos, que esa es otra, lo de los impuestos a los ricos, que es lo mismo con el PSOE y Unidas Podemos, que lleva 2 años, venga, el impuesto a los ricos, no, es que esto sería no sé cuánto, tal, y ahora parece que sí, ya cuando desde Europa Ahora, lo porque dicen. Claro, y llegan entonces las elecciones y hay que hacer. hay un dato, digo también, Dani, para que nos des pie un poco a la injusticia un poco y el poder que tiene esta gente, y lo vimos con Iberdrola, con un sueldo del tipo de 48.000 euros al día, llamando tonto a todo el mundo, bueno, es algo increíble, y luego hay que ver la implicación de los partidos políticos, porque ahí siempre el PP y el PSOE han estado regando y al final hacen las leyes a favor, y a mí me hace gracia como Pedro Sánchez incluso estaba atacando a los medios y a las eléctricas porque no sé qué, porque digo, pero si tienes la mitad de los consejos de administración son del PSOE, en fin, pero el dato y el titular es: los consejeros ejecutivos del IBEX cobran 60 veces el sueldo de sus empleados. Un trabajador del IBEX 35 tendría que trabajar 6 décadas de media para cobrar lo mismo que un ejecutivo en un solo año. Estas son las empresas del IBEX 35, así que bueno, imagínate el resto. Pero bueno, esto da pie un poco también para ver las desigualdades que hay y cómo, aunque es una locura, los medios de comunicación, que en gran medida, y de esto hemos hablado bastante, Dani, son los que financian los principales medios, los grandes medios que no son independientes y que al final hacen que sea posible que, aunque tú hagas políticas para un 0,2%, hacer ver que son para la mayoría y que quien vaya en contra de eso es, bueno, satánico hacerlo, ¿no? Totalmente, pero es que además hay una cosa que es todavía peor. Porque vale, un trabajador del IBEX tendría que trabajar de media 60 años para ganar lo que gana uno de sus consejeros ejecutivos en un año. Pero es que si bajas un poco la noticia, verás que el sueldo medio de un trabajador del IBEX son 55.000 euros al año. Por eso te digo que ¿Quién cobra 55.000 euros al año Wow. Es un fuera disparate. de una empresa del IBEX 35? O sea, lo que no tendría que trabajar cualquier persona normal, cualquier obrero, cualquier cajera de supermercado, cualquier persona que cuida dependientes, Es de loco. lo que no tendría que trabajar, cuántas vidas para cobrar lo que cobra en un año un consejero ejecutivo de una gran empresa del IBEX 35. Esa es la desigualdad que vivimos en España. Total. Y por Ahí eso pongo es el que artículo en el cualquier chat porque impuesto- los datos son increíbles, vamos. Cualquier impuesto que les pongas a las grandes fortunas es que es poco. Es poco. Yo creo que los medios de comunicación también deben cobrar 60 veces más que los redactores, ¿eh? También porque te si no, digo, en vamos. plan los directivos, porque, joder. Bueno, yo aprovecho para hacer campaña, de esto lo hablamos mucho, ¿no? De La Marea, de Spanish Revolution, del Salto, de otros medios que son independientes y que al final pueden decir las cosas como son y que, bueno, no sé si quieres hacer pequeña promo, Dani, de dónde veros en la Marea y ahora tú como subdirector, bueno, que si tenéis alguna campaña de
de activación, que creo que también el consumo como usuarios que hacemos de los medios también es importante, porque al final nos hackean la cabeza para defender a los opresores, ¿no? Y ver como asesinos y como malvados a los oprimidos, ¿no? Y esto, bueno, es algo que es realidad, ¿no? Bueno, yo ahora que además, como soy subdirector justo de investigación, o sea, mi objetivo va a ser centrarme en investigar lo máximo posible con los recursos que tengamos. O sea, que al final, cuanto más recursos, son más manos, son más horas que se le pueden echar a un tema y son más posibilidades de que esa prospección y la investigación que hagamos pueda salir algo. Entonces, pues simplemente a quien quiera en lamarea.com, evidentemente nos puede leer siempre sin muro de pago, que yo creo que es como para nosotros una cosa muy importante, porque pues no todo el mundo tiene la posibilidad de poder pagar una suscripción a final de año, e intentamos que la información sea un servicio público y que cualquiera, independientemente de sus recursos, lo pueda ver, pero sí que es verdad que intentamos concienciar a quien se lo pueda permitir, pues que se puede pagar una suscripción anual, que al final una suscripción anual a La Marea en digital son 40 euros al año, que si lo divides entre los 12 meses son 3 euros, creo, ¿no? Sí, entonces, es como una suscripción de... Digamos que Marina me imagino que también hará la misma promo, la que nosotros pedimos aquí también. Sí. Claro, por eso digo que al final es verdad que es diferente, porque pagar 3 euros al mes o pagar 40 de golpe a veces es un poco más complicado, ¿no? Claro. Pero que por eso digo, siempre lo digo ahora mismo, quien se lo pueda permitir, ostras, pues que ahí estamos para eso, ¿no? Para intentar que nosotros aportemos nuestro granito de arena investigativa y de información, y quien pueda aportar su granito económico para ayudar a ello, pues maravilloso y agradecidísimo. Sí, Marina. Madrid es una caña, 3 euros ya. Sí, sí. O sea, que... Venga, ese spam, Spanish Revolution, ¿cuándo verte? ¿Qué días? ¿Qué Spam, hora? de lunes a jueves a las 12:30 hacemos ahí directo en Spanish Revolution, y luego los miércoles están también los chicos al descubierto a partir de las 9:30 de la noche, creo que es. Así que sí, que se suscriban, lo mismo, que son 3 euros y algo, que es realmente nada para una persona o muy poco para una persona, pero para Spanish Revolution, que no se financia ni por publicidad, ni por Iberdrola, ni por el Corte Inglés, ni por nada de esto, pues es muchísimo. Y luego también se pueden hacer aliadas en Spanish Revolution, que joder, yo siempre lo digo, pero es verdad que Spanish Revolution lleva años, yo antes como usuaria y ahora ya metida dentro del equipo, lleva años acompañándonos y dándonos un contenido súper viral, súper bien hecho de vídeos, sin pedir nada a cambio. Y yo creo que ahora que estamos viendo por qué las cosas son como son, ¿no? O por qué crecen algunos discursos, que es por los grandes medios de comunicación, es cuando hay que apoyar a los pequeños medios de comunicación para que puedan crecer y podamos llegar algún día a competir con esos grandes medios, ¿no? Total. Además, los chavales al descubierto, o sea, se han hecho una nueva imagen guapísima, sí, a que es muy recomendable verles también. Bueno, pues sí, nada, y aparte la otra manera es ayudándonos, haciendo sinergia, pues eso, colaborando, sí. y al final haciendo, bueno, pues varios granitos de arena e intentar hacer un gran desierto. Y a quien no le falta apoyo mediático es a Lucía Echevarría, que son, si hemos hablado de las cosas inexplicables de los sueldos y de todo esto, ya cuando uno investiga, bueno, pues ha vuelto a salir, ¿no? La noticia era que, bueno, primero ella, salieron varios hilos demostrando, ¿no? En este caso Hemway, os recomiendo esta cuenta porque la desmonta totalmente, pero comparando página por página es increíble, y ella pues empezó a insultar a todo el mundo, esto tiene que salir en el BOE, que me lo demuestren, no sé qué, y al día siguiente quitaron el artículo del periódico, porque claramente estaba todo copiado, es decir, era increíble. Y claro, lo increíble fue cuando yo investigué un poco atrás, digo, hostias, pero si desde el 2006 está copiando, incluso tenía una sentencia que le habían denunciado por copiar, y que en todos los libros siempre tiene la misma polémica, pero la tía está ahí con Susana Griso, incluso Susana Griso dando por bueno esa retirada, huyendo hacia adelante, diciendo, claro, esto es porque el periódico no me tiene hecho un contrato y aquí hay algo feo, hay algo turbio, y es como, hostia, pero ¿qué me estás contando? En fin, ¿qué opináis del tema de Lucía Echevarría, si lo podíais haber visto? Porque otra cosa, hemos visto un cambio en su retórica brutal. Antes se consideraba como alguien progresista, pero aparte de copiar y pegar los libros y los artículos, hace un copia-pega de Vox o de este espacio antidemocrático brutal, ¿no? Es decir, apoyando a Olona o digamos, atacando el colectivo LGTBI, es decir, que es tremendo, ¿no? Sí, de hecho, me disponía ahora a mirar, digo, seguro que ha puesto algún tuit contra Irene Montero. Porque hombre. Iba a mirarlo porque digo, en esa deriva que está siguiendo, evidentemente, en la que ella se dice feminista y se dice progresista, pero luego vemos que su discurso es calcado al de Vox, dentro de esa deriva entra el plagio, que ya, o sea, el tema del plagio con Lucía Echevarría viene de lejos. Sí. Y a esta chica que pones aquí, a Hemway,
le ha sacado varias cosas ya. O sea, no es la primera vez que yo veo tweets de ella poniendo copias de Lucía Echevarría. Lo grave es que en los medios de comunicación se le sigue invitando y se le siga dando bombo y se silencie completamente el tema. Sí, es que es un poco la forma de trabajar de los medios de comunicación, ¿no? Lo vimos con Ferreras cuando el Ferreras Gate, que él dijo, voy a hablar luego de lo de los audios, y dijo, bueno, o igual no, me voy de vacaciones 2 meses y ya cuando vuelva os habéis olvidado. Y esto es lo mismo, o sea, de repente invitan a esta señora y silencian completamente el tema de copiar. Y es como, tío, yo no sé si es que de verdad esto es una huida hacia adelante de los medios de comunicación, de decir, mira, ya para lo que nos queda vamos a tirar, y como hay mucha gente que no está en redes sociales, vamos a apostar por ese público, no vamos a hacernos más daño, pero es que es lamentable que se intente justificar una copia, que al final es lo que es, ¿no? Y que nadie diga nada de eso y la sigan llevando y llevando a programas. Sí, total. Yo aquí tengo un poco de contradicción interna, ¿no? Porque después de hablar con gente, yo creo que aquí con Lucía Echevarría hay otro tipo de problemas más allá de todo lo que se están hablando y por eso como que me cuesta un poco también entrar demasiado al cuello y lo he hecho, lo he hecho. De hecho, decidí bloquear a Lucía Echevarría en un momento dado hace ya varios meses porque creía que estaba tomando porque no me gustaba la deriva que estaba tomando ideológica, pero además por otro tipo de cosas, ¿no? Más allá de esto, creo que es una persona que no puede tener ningún tipo de cabida como columnista, porque está visto que su trabajo es prácticamente un plagio continuo detrás de otro y se ha demostrado, y sus explicaciones no se sostienen por ningún lado. O sea, no. O sea, evidentemente tú puedes usar conceptos psicológicos y no tienes que mencionar cada vez al autor que ha dicho ese concepto, como nosotros utilizamos conceptos políticos y no estamos todo el tiempo mencionando. Ahora, sí. Tú tienes párrafos completos copiados de otro tipo de personas en otro tipo de artículos, entonces estás plagiando. Es una cosa muy diferente. Claro. Y además de esto, ¿no? Tampoco se sostiene el tema de es que yo no tengo contrato con que el periódico no quería hacerme contrato. Es que si tú eres una colaboradora freelance, no tiene que hacerte ningún tipo de contrato, ¿no? O sea, tú lo puedes tener, puedes tener una cosa firmada como que hay una colaboración, pero tampoco es necesario. Pero es que además, ¿qué tiene que ver el contrato para que... Claro. Están copiando, ¿qué tiene que ver? Claro, es que si están pillando copiando, están pillando copiando, ¿no? Claro. Totalmente, es absolutamente inconsistente, ¿no? Entonces creo que no debería tener ningún tipo de cabida, no por sus posiciones ideológicas, las cuales yo no comparto, no me gustan, me parece que son horribles, no por eso, sino porque es que tu trabajo no lo estás haciendo bien. O sea, lo único que tienes que hacer, que es escribir, no lo estás haciendo, porque si estás haciendo control C, control V, no es escribir, es otra cosa totalmente diferente. Anda, que no han salido memes de control C, control V. Claro. Han salido un montón de... Por cierto, me he metido en el Twitter de Lucía Echevarría y para sorpresa de nadie, evidentemente hay un tuit con el vídeo de Irene Montero en el que dice, les niñes no existen, son los padres, y un menor no puede consentir tener relaciones sexuales con adultos y tampoco puede consentir someterse a tratamientos experimentales e irreversibles. O sea, es que me diréis que no parece una diputada de Vox. Total. Qué suerte que tiene Dani que la has bloqueado tú. A mí me tiene bloqueado y no puedo ver nada. Me tengo que analizar por otro lado, pero como nos quedan solo 5 minutos y hay un tema que yo creo que es el más grave de todo, es decir, aquí incluso nos permitimos echarnos una risita, pero el tema de Rusia, y hay que tocarlo porque yo creo que la escalada es tremenda, es decir, más allá de... Parece que ha habido como una... Bueno, primero hay que hablar de lo difícil que es informarse bien de este asunto, empezando por la censura que hay de todos los medios rusos, etcétera, y luego por aquí, bueno, por una postura bastante monolítica, pero bueno, parece que Ucrania ha tenido avance, incluso recuperación de terreno invadido por Rusia, y parece que la estrategia comunicativa de Putin es pues ir hacia adelante y ha llamado a 300.000 reservistas, que se dice pronto, pero ha dejado caer la amenaza de la acción esta nuclear, del botón rojo de destruir a medio mundo, y aquí pues al final por el otro lado pues también se está como alimentando ese insultar al que hable de paz o de diplomacia o de parar esta locura. Y bueno, hasta que llegue un punto donde nos echemos todas las manos a la cabeza. Pero bueno, por hacer un análisis rápido, casi de 1 minuto, porque nos quedan 5 minutos y medio, Dani, ¿cuál es tu análisis de a dónde nos puede llevar esto? Porque hemos visto incluso como rusos huyendo del país, han agotado todos los billetes. Sí. Y bueno, no sé, Dani, ¿cuál es tu opinión? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Incluso si da tiempo, es decir, estamos en un punto de no retorno, ¿da tiempo a parar esto? ¿O hasta dónde puede llegar? Yo lo veo complicado, o sea, creo que
que gente que sabe 1000 veces más que yo, evidentemente, de esto, ya lo anunciaban desde un principio. No tiene visos de que la situación se vaya a resolver en el corto ni en el medio plazo, y solo parece que esto va a un mayor recrudecimiento de la guerra continuo, ¿no? Porque es que tampoco hay ningún tipo de acciones para intentar lograr la paz. Es todo lo contrario, ¿no? O sea, la única opción es meter más leña al fuego para ver quién gana. Es verdad que hubo como una especie de esperanza occidental cuando en estas últimas semanas Ucrania empezó a avanzar posiciones y a recuperar territorio, pero yo creo que en la mente de todos estaba que Putin evidentemente no iba a dejar que le ganaran esta guerra, ¿no? Iba a meter todos los medios posibles. Al final estamos hablando de una autocracia en la que va a hacer lo que sea necesario para ganar esta guerra, y de la forma que sea. Entonces yo no veo que tampoco, igual que en abril no veía ni visos a corto ni a medio plazo de que esto acabase, en septiembre, casi octubre, tampoco lo veo. Y ya me parece un problema. Sí, yo coincido total, yo creo que va a ir para largo. De hecho, esto lo hablo mucho con Néstor Prieto, Descifrando la Guerra, que viene también mucho a Pandemia Digital y Spring Revolution, que es que yo creo que no va a tener una solución final, como que gane Rusia a Ucrania, sino que probablemente Rusia se anexione a algunos territorios, pero claro, va a acabar muy mal para Putin, porque ¿cómo firmas una medio paz habiendo cogido territorios y habiendo provocado una guerra? ¿Cómo pueden tener tus enemigos, por así decirlo, en este caso Ucrania, el sentimiento de seguridad y de saber que puedes hacerlo en cualquier momento otra vez? Es decir, que dentro de 3 años dices, pues quiero otros 4 territorios y vuelvo a montar una guerra otra vez. O sea, me parece terrible la situación que están viviendo allí. Y contabas lo de los aviones, lo de que se habían agotado los aviones, los billetes de avión, pero también hay otro par de realidades que me parecen, más allá del titular llamativo, terroríficas, que es que está buscando la gente en Google cómo romperse un brazo. Sí. Que es lo más buscado. Para no ir al ejército, sí, tremendo. Para no ir al ejército, y están sacando también a los presos de las cárceles para enviarlos al frente. Sí, esto ya también lo hizo Ucrania, bueno. En fin. Lo que se está viviendo es terrible. Tremendo. Yo desde aquí, vaya, más allá de no entrar en la polarización de blanco y negro, que al final o Zelensky es un héroe o es un traidor, Putin o es un héroe o es un loco, asesino, no sé qué decir. No, sí, más allá de los motivos aquí, que puedan tener. Creo que no hay buenos ninguno. Claro, es decir, yo creo que el tema es, sobre todo lo que a mí me preocupa es el alimentamiento de la guerra eterna, de echarle ahí, y al final creo que los que ganan evidentemente no somos ni Rusia ni Europa. Se nos han quedado algunos temas en el tintero, y de hecho yo creo que hay que analizar muchos de esos temas. Hay un tema que es especialmente sensible, que lo hemos tocado bastante por encima, y voy a aprovechar también para recomendaros la película que se va a estrenar, y que habla de algo que ya no se habla, el derecho a la vivienda. Ahora se habla de la ocupación, un poco usando el principio de transposición y alimentando odio contra los pobres, ¿no? Yo creo que con este problema hay alguien que tiene, bueno, que parece, ¿no? Yo no he visto la película, pero un poco por lo que pinta Juan Diego Botto en su última película, que se llama Los Márgenes, creo. En Los Márgenes, ¿vale? Pues trata este asunto, y el otro día estuvo en la cafetera y hizo esta reflexión que yo creo que se ajusta mucho a la realidad y no a la realidad que están contando los medios. Así que bueno, hago un poco promo. Estoy viendo a ver si Juan Diego Botto puede venir aquí, o Olga Rodríguez, que es una de las guionistas de la película, y que esto que dice es muy importante. Es decir, nos están arrebatando algunas cosas importantes. No solamente el derecho a la vivienda, sino la revictimización de aquellas personas que no pueden acceder a ese derecho supuestamente que tienen, pero que, en fin, ya como veis no se ven desahucios, se ve otro tipo de imágenes. Y fijaros lo que dice Juan Diego Botto. Se ha torcido el debate de tal manera que parece que cualquier persona que está sufriendo un proceso de desahucio es alguien que ha cometido algo ilegítimo, que está ocupando una propiedad ajena, que está abusando de un tercero, y se quiere confrontar siempre una cosa que se ha hecho toda la vida, que es intentar confrontar a una clase media que teme perder su estabilidad o algún bien a la gente que está por debajo, a la gente que está más pobre, viviendo en una situación de pobreza, ¿no? Y confrontar a
clase media con la pobreza, de son los pobres los que te están quitando tu casa, los que van a entrar en tu casa, los que te van a robar tu casa, los que vas a salir a comprar el pan y van a entrar en tu casa. Esa masa ingente de pobres abusones que viven de los servicios públicos y que no quieren trabajar. Y se ha ido como manipulando el debate para intentar torcer que toda esa gente, que son muchas, que en nuestro país no tienen manera de mantener y sostener una familia pagando los precios de alquiler o de hipoteca, ya ni hablemos, que se están pidiendo, con un mercado libre desregularizado que es impagable para muchas familias. Pero no estamos hablando de familias, o sea, una mujer que tenga 2 hijos, que gane 1.100 euros al mes, con un alquiler de 700, 800 euros, es imposible que mantenga a sus hijos, es imposible que mantenga a su familia. No estamos hablando de pobreza extrema, estamos hablando de situaciones con salarios de gente que trabaja, que tiene un trabajo y que es imposible que mantenga a su familia con los actuales precios del alquiler. A ver, justamente aquí es donde el paradigma del control de los medios tiene todo el sentido del mundo. Sí, ¿cómo es posible? Y hemos estado hablando en el programa, estaba hablando Dani Domínguez, un artículo de La Marea, que habla que los trabajadores del IBEX 35 cobran digamos 60 veces menos que los directivos del IBEX 35. Hemos hablado del caso del director de Iberdrola, que está haciendo récord histórico de ganancia, y estamos hablando que ganaba 48.000 euros al día. 48.000 euros al día. Luego vemos a Díaz Ayuso hablando de Bienvenidos al Paraíso, cuando el 99,8% tienen que poner dinero para darle dinero al 0,2% más rico y restituirle el impuesto al patrimonio para gente que tenga más de 1 millón de euros. Y estamos viendo que donde toda la presión y todo el odio de la población debería estar con los bancos a los cuales se rescataron con más de 100.000 millones de euros públicos, entre otras cosas para recuperar todo el inmobiliario, es decir, todo el parque inmobiliario de las personas que fueron desahuciadas. Muchas de ellas se suicidaron por la tremenda estafa bancaria. Veíamos cómo se echaban a familias, tremenda. Y luego vemos que ese rescate acaba cediéndole la gestión a fondos de inversión como Blackstone para que gestione todo ese parque inmobiliario de los bancos con dinero público que pagamos nosotros, y que no se pone a disposición de esas familias normales que con un sueldo de 1.000 euros no llega a fin de mes porque vale 700 euros alquilar. Y ahora estamos viendo cómo esas hipotecas, que con esas subidas de tipo de interés que ahora están volviendo, se hacían impagables, y que a veces cuando alguien lo echaban o incluso trabajando no podía pagar la hipoteca. Y ahora estamos viendo lo mismo con el alquiler. Entonces, que ahora demonicemos precisamente a esa presión social, política, económica, para gente normal que incluso trabajando no puede pagar la vivienda, y que al mismo tiempo haya centenares de miles o millones de viviendas que incluso han sido rescatadas con dinero público, de las cuales se han beneficiado los bancos, que no se ponga ese capital inmobiliario al servicio de la ciudadanía para cumplir los derechos básicos que se recogen en la Constitución. Es decir, que no se hable con esa con esa franqueza que en este caso Juan Diego Boto, en medios pequeños, porque estos discursos no entran en los medios grandes precisamente porque los fondos de inversión que están haciendo negocio de todo esto son los que están al mando de los principales medios de comunicación. Por eso es tan importante hacer un uso racional y fomentar medios de comunicación donde tienen cabida, como La Cafetera, tienen cabida este tipo de discursos que nos haga ver cuál es la realidad. Y que evidentemente, y lo hemos hablado muchas veces, los principios por los cuales nos manejamos la ciudadanía a la hora de dirigir nuestros odios no son los racionales, son el vídeo que se ha difundido por diestra y siniestra de Irene Montero, el vídeo recortado donde se hace entender que defiende, incluso acusaciones de dimisión, que defiende la pederastia, ¿no? Es decir, que ya es de loco. Y aquí la parte racional no vale absolutamente nada. Lo único que queda es que la gente que sea capaz de tener un pensamiento crítico, venga de donde venga. Si yo ayer o antes de ayer difundí el vídeo de Edmundo Val desmontando a
me da igual de dónde viniera el desmontar las patrañas y las mentiras. Creo que es un acto cívico. Igual como le di las gracias a Iván Espinosa de los Monteros cuando pidió perdón y dijo que no habría que mentir sobre Irene Montero. Es más, que lo hacen de manera metódica, pero evidentemente vemos que por más que se laven la cara y pidan disculpas, al final lo tienen como método, y además un método muy, 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 muy eficaz. Entonces, bueno, aquí habría que hacer una reflexión con pensamiento crítico, en el cual pues seamos capaces de ver los errores, venga de donde venga, y los aciertos vengan de donde vengan, pero sobre todo, cuando hay una mentira, hay que pararla, y da igual que nos beneficie, nos perjudique a nuestro espacio ideológico, pero ese sesgo de confirmación siempre está presente, y evidentemente con el tema de Irene Montero no es la primera vez, ya lo hemos visto con aquella locura insultándola por no dar su opinión sobre Melilla cuando había dado su opinión. Es decir, es de loco, pero así es como funciona el mundo. Entonces desde aquí tratamos de ponerle un poco de freno, y evidentemente esto ha sido muy, 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 muy escandaloso. Luego hay otro tema que, bueno, yo creo que es bastante curioso. No sé si recordáis el asunto de la corbata de Pedro Sánchez. Ha habido algo que yo creo que es bastante bueno, llamativo. Parece que Pedro Sánchez ha asistido a la fundación de Bill Gates, el que está detrás de las vacunas y los microchips y todo esto, ¿vale? Y a ver, soy capaz, lo voy a poner para que se vea. Vale, ahí se ve perfecto. Fijaros, el tema de la corbata. Prime Minister Sanchez also encouraged Spanish workers to cut down on energy costs last summer with a simple change, ditching their neckties at the office. I see you're wearing one today, Prime Minister Sanchez. Vaya zasca que le ha hecho. Dear Prime Minister, Motley, Melinda. Bueno, básicamente tenían el discurso preparado, ¿no? De la fundación esta, Melinda y Bill Gates. Bueno, esto también son como think tanks, cada uno con sus objetivos. Pero en este caso es, digamos, hablando, o tenía preparado como que Pedro Sánchez, en este postureo, que son postureos brutales, hace una labor muy importante en la lucha contra el cambio climático con la frase de pequeños gestos hacen grandes cambios y tal. Y el tema de el consejo de quitarse la corbata, claro. Entonces, cuando ha visto que Pedro Sánchez tenía puesta la corbata, pues han quedado fatal, yo creo que ella y él, ¿no? Pero fijaros, sale con la corbata y claro, ahí no se la podía quitar porque ya le había dicho que te he visto que estás con la corbata, y fijaros que pasó poco después. Thank you everybody and thank you for joining us for this session. Es que no puede ser. No puede ser. Es decir, que es puro postureo, tremendo postureo. That use these excuses. Ahí se las quita, incluso ¿visto? Se la quita y es la mujer, Begoña, la que dice, bueno, quitaronla, que estamos en un acto que se está hablando de la lucha contra el cambio climático y tal. Es decir, yo creo que pues mira, dice Repatriz, en mi empresa los señores se han quitado la corbata todos. Bueno, bien. Si yo no digo que esté mal, lo que no puede ser es que lleve 8 años poniéndote la corbata y ahora digas que grandes gestos como este, pequeños gestos como que, y luego te la vuelves a poner, ¿sabes? Como, joder, si haces marketing, tómatelo un poco más en cuenta. Yo no digo que esté mal la... Vamos, yo es que yo no me he puesto una corbata ni el día de mi boda. Es decir, que está claro, ¿no? A mí hay un tema, bueno, a ver, recordatorio. Yo creo que esto es épico y hay que recordarlo. Ha pasado esta semana y no lo hemos hablado porque quizás no es un tema de principal relevancia, pero sí es un tema brutal. Vamos, el gag, el meme es tremendo. Fijaros, OK Diario, cobertura de la muerte de Isabel II.
Esta puta niña. Ojo que tiene 4,4 millones ya. Vamos a verlo otra vez. OK Diario, siendo OK Diario, pensando en alto. Esta puta niña. Los 4 millones que lleva ya el vídeo. Digo, han pasado muchas cosas, ¿no? Es decir, que lo de Isabel II nos contó Néstor que es posible. Bueno, lo de Carlos III. Carlos III no dándole la mano a los negros, es decir, bueno. Y las caras esas de caniche, ¿no? Que ha ido poniendo. Ha pasado con el sueldo mínimo, ha pasado con la reforma laboral es un poco más complejo porque se han aprobado algunas cosas y ha habido como más negociación, pero con el tema de los impuestos es decir, lo de las eléctricas, lo de topar los precios, como poniendo pega, y luego al final se pone la medalla. El tema de el impuesto a las eléctricas, pero también el tema de amnistías fiscales, es decir, el tema de los impuestos a los ricos, algo que no se podía. Y ahora el discurso de Pedro Sánchez es Sánchez, donde hubo amnistías fiscales habrá reformas para que paguen más quienes más tienen. Es decir, joder, se llevan 2 años parando el impuesto a los ricos y ahora de repente ya sale en Europa y ya no solamente veremos si se aprueba finalmente, ojalá, sino que al final veremos que pues se pondrá la medalla. Y claro, si hacemos un pequeño recordatorio casi temporal, esto no de hace mucho, Unidas Podemos reclama al PSOE que el impuesto a los ricos sea permanente. Esto es de ahora porque parece, claro, tú ves el titular y parece que se pone una medalla, pero claro, tiene letras chicas que es que va a ser temporal, ¿vale? Hablando de esto, la ministra de Hacienda afirma que el impuesto a las grandes fortunas será temporal y entrada al vigor en 2023. Bueno, esta es la realidad, que de la postura del PSOE hace 3 meses. El PSOE rechazó hace 3 meses el impuesto a las grandes fortunas que ahora estudia. El PSOE rechaza el impuesto a fortunas de Unidas Podemos y se remite al informe de expertos de Hacienda. Este ya sí es de hace unos meses, abril de 2022. Vale. El PSOE rechaza el impuesto a las fortunas de Unidas Podemos y se remite al informe de Hacienda. Ya parece que el informe de Hacienda no vale, pero en todo caso vemos que es que no se puede. Y al final no solamente se puede, sino que adivinar quién se va a llevar todas las medallas. Bueno, pues parece claro. Sí, eso va a pasar. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.